o no de las personas para salvación después que Cristo venga. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a esto, no lo que pienso yo ni lo que piensa nadie, sino lo que dice la Biblia. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, solamente le voy a dar 4 citas. En esas 4 citas usted va a estar claro de esta pregunta que se están haciendo muchos. Si habrá una segunda oportunidad. Antes de eso, recuerden que la Biblia dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. 1 Tesalonicenses 4, 14 en adelante dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué pasará en esa venida, en esa esperada venida del Señor? Vamos a ver aquí todo lo que va a pasar. Primero, la resurrección de los muertos, según 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17. Con trompeta de Dios descenderá del cielo. En esa venida dice, y los muertos resucitarán primero, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es que muchos dicen que será un grupo adelante y otros en otra segunda venida. Pero ¿qué dice más, señores? ¿Qué dice lo primero que usted leyó? Dice, nosotros que vivimos no precederemos a los que durmieron. O sea, vamos a ser arrebatados juntos. Dice primero, porque será en el mismo, primero los que durmieron y los que estemos aquí vivos en la tierra, pero será al mismo tiempo. No será primero en un tiempo y luego pasará a otro tiempo, porque aquí dice, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ¿qué dice? Lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, no es que serán uno primero y luego van a pasar 1000 años y después los otros. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿qué más va a pasar en esta venida? Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10 dice, y a ustedes, hablando de la venida de Cristo, y a ustedes, o sea, vamos a ver lo que va a pasar con la iglesia y lo que va a pasar con la humanidad. Habrá segunda oportunidad para eso, para la humanidad. Cuando venga el día del Señor, vamos a verlo. Dice, pero a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, ahí van a pasar 2 cosas. A nosotros, que somos atribulados, nos van a dar reposo. Pero a los que no conocieron a Dios, en esa misma venida, dice que vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en los que creyeron. O sea, Él viene para ser glorificado en sus santos, pero viene para ser fuego consumidor contra los desobedientes, los que no obedecieron al evangelio. Eso es lo que va a pasar con la humanidad. El Señor no vendrá y nos arrebatará y se va a desaparecer y nos va a dejar en un poder con el maligno. No. El Señor vendrá para juicio de la tierra y a la misma vez para resurrección de la iglesia. Esto lo dice segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10.
Pero vamos a verlo como también lo dice segunda de Pedro 3, que él mismo, Pedro, dice, según lo que él habla, vuelve y nos manda para donde Pablo, que dice, hablando de la misma venida, dice, de la cual nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, habla de estas cosas, las cuales los intorsos tuercen para su propia perdición. O sea, hablando de la misma venida que habló Pedro. Vamos a verlo. Segunda de Pedro 3, versículo 10 en adelante. ¿Qué dice? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en esa venida que vendrá como ladrón en la noche, pasará los cielos con gran estruendo. Vendrá como ladrón en la noche para la humanidad. Porque dice, no sé dónde dice por ahí, que serán como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. ¿Qué quieren decir que no escaparán? Que no habrá otra segunda oportunidad. Gloria al nombre de Jesús. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en la tierra serán quemadas. O sea, si el Señor viniera para arrebatar a la iglesia y dejar aquí a un anticristo, esto estaría mal, porque aquí me dice que en esa venida los cielos pasarán con gran estruendo y las obras que hay en la tierra serán quemadas. Todo va a ser una explosión. Y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no deben ustedes andar ahora en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Usted quiere entrar en esa tierra nueva? Arrepiéntase y conviértase para que sean perdonados sus pecados ahora. El anticristo, dice 2 de Tesalonicenses 2, viene antes de esa venida de Cristo. El arrebatamiento solo se producirá en la venida de Cristo, porque dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. O sea, no hay resurrección sin venida de Cristo. Y en esa venida los cielos pasarán con gran estruendo. O sea, es antibíblico pensar que el Señor vendrá y que la humanidad se va a quedar con un falso anticristo aquí. Él aparece antes de que venga el Señor, porque es el Señor a quien lo matará con el resplandor de su venida. Vamos a leerlo. Última cita, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida del Señor, y nuestra reunión con Él, escuchen bien, les pido que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu ni por palabra como si fuera nuestra. Porque en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie los engaña en ninguna manera. A ver qué ustedes entienden por esta palabra. Porque no vendrá. ¿Qué significa que no vendrá? No vendrá el Señor. No vendrá. No habrá arrebatamiento si no hay venida de Cristo, ¿verdad? La iglesia no es levantada, sino cuando digan a la final trompeta, descenderá el Señor y levantará su iglesia. Pero me dice aquí Pablo, el Señor no vendrá sin qué. Sin que antes venga el hombre de pecado. O sea, la iglesia va a tener que verlo. Porque no hay arrebatamiento sin venida. Dice, nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Antes de venir el Señor va a haber apostasía en la tierra, va a aparecer el anticristo. Pero ¿qué dijo Juan hablando del anticristo? Que ya está en el mundo. Que todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne es el anticristo. ¿Y qué estamos viendo ahora mismo? La negación de que Jesús es Dios, de la negación de que Dios vino en carne.
Eso lo vamos a ver la iglesia, lo estamos viendo, estamos en medio de esto. La gran tribulación que pasó la iglesia fue en los primeros mártires en Jerusalén en ese tiempo. Ahora lo que estamos viendo es apostasía. Entonces dice, el cual se opone y se levanta contra toda la cosa que se llama Dios, es objeto de culto. ¿No se acuerdan que cuando estaba todavía con ustedes le decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Entonces ahí es que vienen y dicen, es la iglesia. ¿Cómo puede ser la iglesia? Si la iglesia es levantada en el advenimiento de Cristo, no puede ser la iglesia. Porque la iglesia dice, el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, hablando de la venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, entonces me dice, el anticristo viene antes de que venga ese Señor. Entonces la iglesia va a estar aquí. Eso más claro de ahí no canta un gallo. Las personas que no entienden esto tan claro es porque se están haciendo necios. Entonces esas son 1 Corintios 15:12, la última cita. Así también ustedes, pues que anhelan los dones. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Creo que anoté esa cita mal, a ver. Bueno, pero ya con las citas que leí, bastaría, gloria al Señor. Aquí habla en 1 Corintios 15 de la forma que traeremos en la resurrección. Pero ¿qué leímos en Tesalonicenses, que es la más contundente? 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. 2 Tesalonicenses 2. El Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de pecado. Y aquí me está hablando de la resurrección de los muertos, es en la venida del Señor. Porque el Señor mismo, versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. O sea, la resurrección de los muertos, el levantamiento de la iglesia será en la venida del Señor. Y el Señor no viene sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Entonces, por lógica, la iglesia va a estar aquí. Entonces, ¿para dónde vamos a ir la iglesia entonces? ¿Con quién nos vamos a ir? Si esta es la venida de Cristo que seremos arrebatados. Y en esa venida, 2 de Pedro 3, dice, los cielos pasarán con gran estruendo. Hablando de la misma venida. Así que les voy a dejar las citas para que le escudriñen y ustedes mismos, entonces, saquen su revelación y su interpretación, porque yo creo que está bastante claro. Gloria al Señor. Dios les bendiga.